Feliz también de aprender y de compartir. Mil gracias por la invitación y yo me adapto a la temática, tal como la lleven ustedes, la dinámica, adelante. Yo perfectamente me adapto, sin problema. Gracias, gracias. Entonces, Yamir, ¿tú quisieras o tienes alguna pregunta? ¿Quisieras Buenas comentar? noches. No, simplemente decir que estoy muy feliz de estar aquí y con mucha expectativa. Y no, la verdad no tengo una pregunta específica. Quiero estar presente y participar. Elia, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? No, igual, lo mismo. Ok, perfecto. Entonces vamos por desde aquí. Tú dices que querías, Carlitos, tiene una pregunta. Bueno, pero déjame decirte algo, estoy muy emocionada, porque años queriéndote conocer, ¿no? ¿Oí? Así que tengo que decirlo, gracias por estar con nosotros. Dale, Sí, yo también te he seguido por Facebook, debido a mi hermana, y a mí me interesa mucho cómo ve el curso Milagro la parte del sexo, porque yo siempre estoy muy interesado en eso. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se llega a Sí. escuchar un poquito distorsionado, Ok, pero sí alcancé a escuchar la pregunta. gracias. Bueno, dentro del aspecto del curso de milagros, el enfoque sigue siendo entrenar a la mente para estar en paz. No es tanto un curso que te lleve a un aspecto de ética o de moralidad, sino más bien a entrenar a la mente para poder experimentar la paz. Por lo tanto, no hay una postura específica sobre el tema de la sexualidad. No es ni un camino para la paz, ni tampoco es un bloqueo. Solamente se ve como una experiencia adicional que puedes tener en este mundo. Si tú te dedicas a buscar el tema de la sexualidad, explícitamente no aparece en el libro. Nunca te dice algo en relación de forma explícita. Pero ya en el primer capítulo, en la última sección, que habla acerca de la distorsión de los impulsos milagrosos, se puede ver que hay una indicación acerca de impulsos físicos que son distorsionados por la mente y que son representaciones de un deseo de unión, pero desde la parte corporal. Es decir, el curso plantea que tu deseo como ser espiritual es estar unido con todos. Ese deseo, ese impulso de unión con los demás, en el momento que llega hasta la conciencia, el ego lo captura y entonces traduce el deseo de unirte a otros utilizando el cuerpo. Y a eso es a lo que llamaríamos nosotros una experiencia sexual, como si la sexualidad fuera el punto de unión entre los cuerpos. Pero un curso plantea que en realidad la unión no se establece a nivel corporal, sino que la unión sigue siendo un aspecto completamente mental, donde el espíritu se reconoce a sí mismo en unión con otros sin necesidad de un cuerpo. Si vemos el tema de la sexualidad, siempre hay por lo menos la inclinación a que haya un cuerpo de por medio, el tuyo o el de alguien más, para el aspecto sexual. ¿Cómo podrías unirte a otro si no tuvieras cuerpo? No habría sexualidad ni tampoco algún tipo de enfoque sexual. Es lo que el curso plantea a través del tema de la unión con los demás y de la relación santa. Es decir, que el punto de unión con los demás no es obligatoriamente tu cuerpo, sino que más bien es un pensamiento, es tu mente la que se une a los demás. Entonces, desde la visión del curso de milagros, el tema de la sexualidad no se aborda directamente, pero sí hay indicativos a través de lecciones que te hablan que tu identidad no es un cuerpo, como la lección número 199, que te dice que no eres un cuerpo, sino que eres libre.
libre para unirte con otros, aunque no necesariamente con un cuerpo. Por eso es que si notas, el curso realmente nunca ofrece ni algo que te lleve a sentirte culpable por tu aspecto sexual, ni tampoco que te promueva la sexualidad de una manera indiscriminada. Simplemente te dice la unión no es sexual. La sexualidad seguiría siendo una ilusión, una apariencia de unión. La verdadera unión no está entre dos cuerpos, sino en las mentes que tienen un mismo propósito. Y finalmente, se habla de que el verdadero placer que podemos experimentar no es a través de un acto sexual, sino a través de la voluntad de Dios. Esto también viene en el párrafo o en la sección que habla acerca de los impulsos distorsionados, que es al final del capítulo número 1. La verdadera o el verdadero placer es seguir la voluntad de Dios, pero no en un ámbito religioso. La voluntad de Dios es otra cosa. Significa que dentro de ti no hay carencias. Dentro de ti lo que hay es la plenitud. La voluntad de Dios es un pensamiento de amor hacia ti mismo, un acto de plenitud, un momento de reconocimiento de que las cosas que estás experimentando son temporales, pero que hay otra base eterna y fija que te permite descansar en paz. Digamos que la voluntad de Dios es que descanses tranquilamente. La voluntad de Dios es que no te preocupes. La voluntad de Dios es que no tienes necesidades, ni siquiera sexuales. Siguen siendo únicamente ilusiones, apariencias, que cuando ya entrenas a tu mente, las puedes identificar y no hacer algún tipo de drama al respecto. Esto no quiere decir que el curso esté en contra de la sexualidad, simplemente que vea la sexualidad como una ilusión más dentro de tu vida. Así que bueno, es lo que te puedo compartir. Wow. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muy amplio. Sí, Muy bien. Hacer un comentario, una experiencia. Yo no conozco nada del curso de estas espirituales, pero de acuerdo a lo que él contesta de lo que preguntó, de todas maneras, o sea, queda claro, pero mi inquietud es, sí o sí, queramos o no, ese espíritu, ese gran espíritu, que sabemos cómo se forma, de todas maneras, está con un ego. Entonces, ese ego ahí viene a entrar porque pues es entendible lo que él dice, pero de alguna manera todos hemos tenido sexo, o mucho. Entonces, ¿cómo juega esa parte espiritual frente al ego que sabemos que es el que nos maneja, el que tenemos que trabajar, el que nos domina, todo lo que queremos, pero la realidad es que lo tenemos. Entonces, ¿cómo es la fusión entre esas dos, entre estos dos entes? O, bueno, no sé cómo llamarlo. Gracias, sí entiendo. Desde el curso de milagros, el ego no existe. No te domina. No naciste con ego. Desde el curso de milagros. El ego representa para el curso de milagros un pensamiento que te niega a ti misma. Tú eres amor. Ego es negarte a ti misma que eres amor. El pensamiento de ego representa que te falta algo, mientras que el pensamiento espiritual te dice que tienes todo. Y tú estás en medio decidiendo. ¿Tomas el pensamiento del ego que te dice que te falta algo o tomas el pensamiento del espíritu que te dice que tienes todo? Si tomas el pensamiento del ego, buscarás en el mundo cómo completarte. Incluso la parte sexual puede representar una compleción. Yo me siento completo cuando tengo sexualidad o relaciones sexuales con alguien más. Pero termina la relación sexual y ¿qué tengo? Otra vez la búsqueda de completarme. Entonces, aunque esa experiencia parece real, desde el curso de milagros sigue siendo una apariencia, una ilusión. Para el curso de milagros, tu verdadera identidad es espiritual sin ego.
El ego es un pensamiento que te inventaste. No tiene... Pero entonces, perdón un momentito, pero entonces, ¿quién se enamora? ¿Quién se casa y quién tiene hijos? ¿El ego? Y en caso del espíritu, no también necesita procrear, o sea, generar que continúe la especie. O sea, ¿quién se casa? ¿Quién se enamora y quién tiene hijos? Vamos a poner primeramente el espíritu. ¿Te imaginas al espíritu casado? El Sí, espíritu, sí, claro. y el espíritu deseando tener espirititos. ¿Cuál sería el objetivo del espíritu para tener más familia y más espirititos? ¿Tendría algún sentido? Pero vamos a tomar una base. ¿El espíritu está completo o se tiene que completar? Está completo. Completo. Está completo. Si el espíritu está completo, no tendría sentido que buscara más espirititos para completarse. Ya está completo. ¿No tendría alguna motivación para casarse, extenderse o reproducirse? El espíritu, porque el espíritu tiene todo. ¿No tendría motivación para seguir reproduciéndose? Por lo menos podríamos deducir que el espíritu no busca el casamiento. Otra cosa lo busca, pero no el espíritu. ¿Qué eres tú? ¿El espíritu o otra cosa? Y tal vez puedas pensar que eres otra cosa porque tú sí quieres reproducirte y tener descendencia. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para completarte? ¿Para que tu existencia en este mundo tenga significado? ¿Cuál sería el propósito? Entonces, es cierto que todos tenemos aquí una experiencia física y muchos deseos también de trascender. Por ejemplo, hay algunas personas que quieren trascender teniendo descendencia. Tienen tres opciones: o plantar un árbol, o escribir un libro, o tener hijos. Algunos hacen las tres cosas. Otros simplemente quieren tener hijos para trascender. Es como decir que la muerte te quita la oportunidad de seguir viviendo. Y entonces, a través de tus hijos puedes vivir. ¿El espíritu tomaría algo así cuando el espíritu en este momento estaría completo? Es allí donde tenemos que pensar si verdaderamente nosotros somos espíritu o somos ego. Cuando tú preguntas quién es el que quiere o quién es el que se casa, tendríamos que preguntar primeramente, antes de eso, es quién soy yo el que está percibiendo que alguien se casa o que no necesita casarse. Porque es muy fácil confundirse y pensar, es que yo soy ego porque yo me quiero casar y el espíritu no necesita ese casamiento. Pero al mismo tiempo podrías cuestionarte, ¿será que tal vez estoy imaginando que soy un ego que quiere casarse? Tal vez lo estoy imaginando. Realmente tengo todo como espíritu, pero imaginariamente me encantaría pensar qué pasaría si yo no fuera espíritu. ¿Qué pasaría si yo fuera un cuerpo que para poder trascender necesita tener algún tipo de descendencia? Pero entonces podemos aplicar el mismo razonamiento al revés. ¿Qué pasaría si tú no te vieras como cuerpo? Si tú te vieras en este momento como espíritu que no muere y que no necesita completarse, sino que ya está completo, ¿tendría algún sentido que buscaras casarte si ya estás completo? Ahora, ese tipo de razonamiento no te lleva a que tengas que negarte a las experiencias que estás viviendo en este mundo. Si tú te quieres casar, eres libre de hacerlo bajo ciertas normas y ciertas leyes, pero interiormente no tiene que representar un conflicto para tu paz. Es decir, el que está en paz puede tomar la decisión de casarse o no, pero su paz se mantiene. Y el objetivo del curso de milagros no es evitar que te cases o propiciar que te cases. El objetivo sigue siendo vivir en paz. Entonces, la pregunta tal vez sería desde aquí: ¿casarte o no casarte te quita la paz? ¿Qué opinan? No deberían quitarla. Ahí me le quita. Casarse o no casarse no tiene que ver con la paz. La paz es algo Esto está en guerra.
independiente de si se casa o no se casa. Eso es una decisión que no tiene que ver con la parte de la paz interior. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. No tiene nada que ver. Entonces, ¿quién es el que se casa? El que lo decide, ¿no? Esa es la respuesta. El que decida se casa y el que no, no. Pero la paz se mantiene. Es independiente del casamiento, de las cosas que hacemos en el mundo. Y es lo que enseña el curso de milagros. No es un manual que te diga qué está bien o qué está mal, porque no es un manual de ética. Solo te dice cómo puedes elegir la paz cuando parece que la pierdes. Y si funciona de esa manera, pues tú puedes estar en paz casada o no casada. O bueno, yo he conocido a gente que me dice que está semicasada. O sea, que se casó, pero no están viviendo juntos y que además cada quien tiene pareja y mil cosas. Entonces, sin importar tu situación civil, la paz te corresponde, es algo tuyo. Mi pregunta sería, ¿cuál es la razón de que el espíritu haya decidido venir a este plano y vivir estas experiencias? O sea, ¿cómo ve el curso de milagros de esta manera? Pues, o sea, como espíritu, ya yo considerarme de que soy espíritu en un cuerpo. O sea, ¿cuál es la razón de yo estar aquí? O sea, mi espíritu en un cuerpo, según el curso de milagros. Qué bueno que se establece esta pregunta desde el curso de milagros porque hay varias noticias, hay varias, buenas nuevas que hay que conocer. Primeramente, desde la visión del curso de milagros, el espíritu no vino a este mundo. De acuerdo a las enseñanzas que plantea el curso, el espíritu no está en el cuerpo. Nunca está allí. Tu verdadero ser, tu espíritu, no está en tu cuerpo. Nunca vino a este mundo tu espíritu. Tu mente sueña con una historia. Y en esa historia, la mente se convirtió en un cuerpo. Pero es una historia. De acuerdo a la enseñanza de un curso de milagros, esa historia termina y la mente se da cuenta que nunca estuvo en el mundo. De acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Hay otras enseñanzas que sí te dice que tú eres un alma que viene a un cuerpo y que el cuerpo entonces tiene que evolucionar, el alma tiene que evolucionar a través del cuerpo. Pero en un curso de milagros hay una visión totalmente diferente. Se enseña que el espíritu que tú eres nunca vino a este mundo. Por lo tanto, no tendría sentido la pregunta ¿para qué vino si nunca vino? La pregunta podría ser, entonces, ¿por qué percibo este mundo? ¿Por qué? Esa cuenta. Exacto, entonces, eso permitiría disolver la confusión de niveles. Un curso de milagros habla de ese aspecto. Tu nivel es espiritual, no es en este plano, tú no estás en este plano. Cuando tú crees que estás en este plano, hay una confusión de nivel. Confundes tu realidad con las apariencias. Este plano para el curso de milagros es una apariencia, una ilusión, un engaño, una mentira. No es la verdad. Tú no estás aquí. Eso enseña un curso de milagros. Enseña que tú estás en otro lugar, tú estás en el espíritu, pero no estás aquí. Y que el espíritu no está aquí. Y que Dios no está aquí. Dios, el espíritu y tú están en otro sitio, pero no en este mundo. Pero, ¿por qué percibes este mundo? Es allí donde el curso te dice, porque la mente ha tenido la posibilidad de imaginarse algo diferente a la realidad. Y es allí donde plantea que este mundo, el cuerpo que miras y el cuerpo de todos los demás, son ilusiones o imaginaciones de tu mente. Estás imaginando que eres una mujer, estás imaginando que eres un hombre, estás imaginando que hay perritos, estás imaginando que hay cascadas, ríos, estás imaginando muchas cosas.
pero tu realidad no es de este lugar. Se parece mucho a la frase que Jesús dijo alguna vez sobre mi mundo o mi reino no es de este mundo. Y tu reino es tu realidad o tu identidad. Tu verdadero ser no es de este mundo. Este mundo es una imaginación de la mente. Pero dentro de este mundo no existe el espíritu. El espíritu está en tu mente, pero no está en este mundo. Lo que te lleva a deducir que este mundo está en otro lugar diferente a tu espíritu. Por eso el curso plantea que el mundo que ves es una ilusión y que nunca has estado allí. Solo te has imaginado que estás allí. ¿Qué les parece? En este momento estamos imaginando que estamos contigo aquí. ¿De qué manera? ¿Cómo podría yo comprender eso más profundamente? ¿Sabes? De acuerdo a lo que tú estás expresando. Me encantaría que a mí se me hubiera ocurrido esta idea, pero es una idea del curso de milagros. Yo solamente se las pongo aquí en la mesa del debate o de la conversación. Esta idea, el curso es la que desarrolla y dice, teóricamente, tú no estás aquí, pero no hay muchas mentes que estén pensando, sino que solamente hay una mente que está imaginando a tu cuerpo, al cuerpo de tu amigo, al cuerpo de tu vecino, al cuerpo de todo el mundo. Una sola mente está imaginando todo. Esa es tu mente. O sea, los postulados de un curso de milagros son, no hay mentes, hay una mente. No hay mundo, hay una imaginación del mundo. No hay ego, hay una creencia en el ego. No hay muerte, hay una creencia en la muerte. Hay amor, no existe el miedo. Entonces son postulados básicos del curso que se van desarrollando y que al principio parecen teóricamente fantásticos. ¿Cómo voy a creer que yo no estoy aquí? Si tú me pellizcas, me duele, yo estoy aquí. Pero para el curso de milagros hay un cuestionamiento. ¿Y si tus sentidos te están engañando? ¿Cómo puedes demostrar, y sería la contraparte, cómo puedes demostrar que estás aquí? Piénsalo por un momento. ¿Qué demostración tienes para mostrarme que tú estás aquí? Yo podría estar engañado porque en este momento estoy por Zoom y la imagen que estoy viendo en Zoom podría ser que alguien me la puso. Yo no tengo ningún tipo de prueba para saber que tú estás allí. ¿Cómo me puedes demostrar que tú estás allí? Te das cuenta que depende mucho de la interpretación que yo pueda hacer. Y si la mente estuviera jugando al mismo tema, ¿cómo podríamos demostrar que estamos aquí? Entonces el curso de milagros te dice, cuestiona si realmente estás aquí, para que después puedas descubrir dónde estás verdaderamente. Y a partir de allí te plantea 365 ejercicios que te van a enseñar o te van a mostrar, o tal vez incluso me atrevo a decir, te van a demostrar los 365 ejercicios que no estás aquí. Yo no lo puedo hacer, pero el curso de milagros tiene el proceso para demostrarte que no estás aquí. Y el primer paso es cuestionar. ¿Cómo sabes que estás aquí? ¿Alguna vez se lo habían pensado, lo habían preguntado? ¿Cómo puedo demostrar mi existencia en este mundo? ¿Tus fotografías, tu DNI? ¿Esa es prueba contundente para saber que estás aquí? Todo eso se puede falsear. El que tú respires, el que te duela algo, significa que tú estás aquí. Y si fueras una mente que se está engañando a sí misma pensando que está aquí, mira, cuando estás dormida, tienes sueños. Sueños bonitos o sueños feos. Y en esos sueños parece que estás allí. Y despiertas por la mañana y tú dices, qué bueno que fue un sueño y no estaba allí. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que esto no es un sueño? Y si estuvieras soñando que estás aquí, pero vas a despertar y te vas a dar cuenta que nunca estuviste aquí, ¿qué pasaría? ¿Y a dónde está esa mente? ¿A dónde? ¿A dónde está esa mente de la cual tú hablas? Tampoco existe.
Al menos dentro de la visión del curso de milagros, la mente no está en el cerebro. La mente no está en este universo. Está en otro lugar. ¿Dónde? En otra dimensión. En otro lugar. Entonces lo que uno se imagina de guerras, de pobreza, de enfermedades, de maldad, de África aguantando hambre, de otra gente feliz, de otra gente triste, todo eso es imaginación, eso no existe, todo está dentro de mi mente y dentro de la mente de otro estará otros pensamientos, o sea, nada de eso es verdad, ni nada de eso ha pasado, ni nada de eso está. De acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Así. De acuerdo a la enseñanza de un curso de milagros, todo eso que vemos es una ilusión. Pero no es una ilusión de una mente diferente a otra. Para un curso de milagros, todas las mentes son la misma mente. Para un curso de milagros, la mente no es el cerebro, sino que el cerebro es un sueño de la mente. La mente está en otro lugar, pero no está en este universo. Esa es la enseñanza de un curso de milagros. Y te ayuda a pensar esto que, si es así, ¿cómo puedes utilizar a tu mente para vivir en paz? Porque entonces ya no le das prioridad a las cosas del mundo para que te den paz, sino que la paz tiene que venir de otro lugar, pero no viene del mundo. Imagínate que tu paz viniera del mundo, pues el mundo cambia todo el tiempo. Si para el curso de milagros la paz es un aspecto interno, entonces tu mente es interna, no es externa. Tu mente no está en lo que ves. Tu mente está en otro lugar, en algo que podemos llamar interno, aunque no sepamos cómo relacionarlo con algo mucho más tangible. Pero tiene que venir de un punto diferente. Tu paz interior no viene de la gente, de la comida, del sexo, del trabajo, de los amaneceres, de tu descendencia. No viene de ahí la paz. Por eso un curso de milagros te dice, el mundo es una ilusión. Por lo tanto, no pongas tu paz en el mundo. Tu paz está en otra parte. Y ahí es donde ya viene algunos otros puntos más profundos acerca de que la paz es una creación de tu creador. Y tú sí tienes un creador, tú sí eres real. Lo que no es real es tu cuerpo. Lo que no es real es tu cerebro. Lo que no es real es tu emoción. Pero sí es real tu identidad. Y tu identidad no es un cuerpo. Tu identidad es algo diferente a lo que has visto en este mundo. Entonces, la búsqueda en un curso de milagros es por saber cuál es tu verdadera identidad. Porque con todo lo que hemos dicho, la pregunta es, ¿y tú quién eres? Y si tú me dices que eres una mujer, que eres de Venezuela, que estás en Miami, para el curso de milagros todo eso es una ilusión. Eso no eres. Eso es lo que aparenta ser. Entonces, ¿quién eres? Cuando encuentras tu ser verdadero, que no está en este mundo, es cuando puedes vivir en paz y vives en este mundo sin ser de este mundo. ¿Recuerdan esa indicación? Sí. ¿Cómo entra la meditación? ¿No me ayuda la meditación a llegar a saber quién realmente soy? La meditación puede ser una práctica que tengas y que te ayude quizá a quitar tu mente, a calmar tus pensamientos. Dentro del estudio del curso de milagros no hay indicaciones para la meditación. No es algo que se trate. De hecho, los ejercicios de un curso de milagros no son meditaciones, son ideas que se aplican. Si entendemos por meditación algún tipo de proceso especial para que la mente se controle, un curso de milagros no tiene eso. El curso de milagros tiene otros medios. Por ejemplo, el curso de milagros te da como medio para alcanzar la paz el perdón, la relación santa, la expiación. Y esas tres opciones no son meditación, son otra cosa. Pero eso no quiere decir que tú no practiques la meditación. Si a ti te gusta meditar y estar en términos acordes con un silencio interno, pues tú tendrás la oportunidad de hacer práctica de meditación, práctica de yoga, práctica de tai chi chuan o práctica energética, la que a ti te guste. Pero en el curso de milagros la meditación
no es un elemento que se toque como medio para alcanzar la paz. Sabemos que hay otras disciplinas. Por ejemplo, en el budismo, la meditación es necesaria para alcanzar la paz. En el curso de milagros, alcanzas la paz, pero con el perdón, no con la meditación. Entonces tú decides. ¿Podrías repetir los tres? El perdón. La relación santa Y la expiación. y la expiación. Perdón, la expiación. La La relación santa. Gracias. Qué bueno que todas las preguntas difíciles te las han dado a ti. Ahí están. Pero perdona a quién, sí, de qué, si esto no existe, todo esto es imaginación. Por eso es que esa es la última ilusión. El perdón es la última ilusión. Precisamente por eso. Y eso es interesante. ¿Qué perdonas? A ver, me estoy dando cuenta que todo aquí es una ilusión. Entonces, ¿para qué perdono? Ajá. ¿Y para qué hago el curso de milagros? ¿Para qué perdono? Si todo esto es Cuando- Por eso se perdona a lo que no le han hecho a uno porque no le han hecho nada. Y porque en últimas tu espíritu no puede ser tocado, pues Claro. porque no hay manera de que nadie te toque el espíritu, ni tú puedes tocar el de nadie. Entonces, pues, en verdad, el perdón es más una cuestión para poder entender un poco toda esta cuestión en la que estamos inmersos, pero no es verdaderamente, o sea, yo no sé si podría decir que en verdad no existe como tal el perdón. Simplemente es una ilusión más. Sí, totalmente de acuerdo con Yamir, totalmente de acuerdo. Cuando tú te das cuenta que todo esto fue imaginado, ofensas, resentimientos, separación, abuso, rechazo, y aceptas que todo fue imaginado, que realmente nunca pasó nada, por lo cual tú tuvieras que sufrir realmente, llegaste a la cumbre del perdón del curso de milagros. Llegaste a lo máximo que podrías entender del perdón. Pero antes de llegar allí, pensarás que es muy real que te están ofendiendo, que es muy real que te traicionaron, que es muy real que te engañaron, que es muy real que hay personas tóxicas, que es muy real, etc. Mientras creas que hay realidad en lo que es ilusión, el perdón se necesita. Cuando ya sabes que todo es una ilusión, todo lo que percibes es una ilusión, ya no hay nada que perdonar y se terminó el curso de milagros. Se acabó. Pero mientras tanto, tenemos que entrenar la mente porque podemos decir que el perdón en el curso de milagros es ayudar a la mente a que se dé cuenta de las ilusiones y que acepte la verdad. En este momento nuestra mente está confundida. Piensa que la traición existe, el abuso existe, la violencia existe y muchas otras cosas más. Entonces, lo primero que empezamos a perdonar es a nuestra mente por estar confundida. Perdono a mi mente por confundir las apariencias con la realidad. En algún momento la mente se da cuenta y dice, tienes razón, esto que está pasando es un sueño, no hay por qué ofenderse. ¿Se puede disfrutar? Pues disfrutas porque ya no hay nada por qué preocuparte. Listo, ya te graduaste. Se terminó el curso de milagros. Ya entendiste que lo que estás viendo es una ilusión. Ya no te inmutas, ya no necesitas mantenerte en un estado de defensa porque ves amenazas. Simplemente dices, no importa, ya me di cuenta que estoy soñando y que mi reino no es de este mundo. Ahí es cuando el perdón ya terminó. Pero al principio, cuando estamos confundidos, sí necesitamos la práctica del perdón y se va desarrollando en el curso de milagros en 3 fases que a lo largo de los ejercicios podemos seguir aprendiendo. Cuando se termina el curso de milagros, ¿cómo podemos profundizar más eso? O sea, ya no, o sea, nosotros ya
pensamos de otra manera, nos comportamos de otra manera, ¿hacia dónde vamos? O sea, el curso de milagros tampoco acepta lo que es, o sea, no morimos. ¿Cómo es eso? O sea, lo tengo un poco, precisamente estaba hablando con Marlene en el día de hoy con respecto porque tuve una persona que murió hace un corto tiempo y lo vi en varias facetas y bueno, cuando ya no lo vi más aquí, pues, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con nosotros según el curso de milagros con este planteamiento que te hago? ¿Te refieres a qué pasa con la muerte en un curso de milagros? Bueno, no sé, es que esa palabra muerte es como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, quiere decir que se termina todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la muerte en este caso en el curso de milagros? Porque nosotros en algún momento ya no vamos a estar aquí, o sea, esa mente ya no va a existir, ese cuerpo ya no va a existir, aunque se dice que ya no existe, pero yo estoy aquí hablando contigo, entonces, esa imaginación, ¿dónde va esa imaginación? Esa mente, ¿qué pasa con eso? Se tiende a confundir la mente con el cerebro. Para un curso de milagros, la mente es eterna. Los cerebros son ilusiones. Así que cuando tu cuerpo con tu cerebro deja de funcionar, tu mente sigue activa. Tu mente es eterna. Tu mente nunca estuvo en este mundo. Solo tu cerebro, con su cuerpo, parece estar aquí. Llamamos muerte a que un cuerpo deje de funcionar. Pero en el curso de milagros, la muerte es una ilusión porque lo que no deja de funcionar es la mente. Pero no es tu mente, es nuestra mente. Tú eres nuestra mente. No eres tu propia mente individual. ¿Qué pasa con la muerte si eres nuestra mente? Tu cuerpo muere, pero yo te pienso. Claro, seguimos. Exacto. Como dice Yamir, seguimos. Sí. Lo que muere es nuestra individualización. Yo ya no puedo ser Mos si soy la mente. Entonces tú puedes renunciar a tu identidad hoy o más adelante. Yo no soy Mos, soy la mente. Y tú no eres Pepito Juárez, tú eres la mente. En este mundo funcionamos con apariencias, pero una cosa es saber que es una apariencia y la otra muy diferente es apegarte a la apariencia como si fuera realidad. Entonces, cuando alguien le pregunta a un sabio, ¿dónde estás? Él simplemente dice, en ninguna parte. Solo estoy. Entonces la mente representa la totalidad. Si tú te ves como un cuerpo y tú dices, yo soy este cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar con ese cuerpo? Pues ese cuerpo va a morir. Y entonces lo más natural que preguntes es, ¿y dónde voy? Porque entiendo que el cuerpo adentro tiene un alma, adentro tiene un espíritu, adentro tiene una mente. Y ahora en el momento que se llega a la muerte, según lo que yo he escuchado en la religión, en la ciencia tal vez, en la filosofía, es que dentro sale y se mete a otro cuerpo si crees en la reencarnación, o se va a algún tipo de purgatorio si crees en la religión, o va a algún lugar. Pero el curso de milagros ve esto de otra manera diferente, pero muy diferente. Tú nunca estás en tu cuerpo, jamás estás en tu cuerpo. Solo sueñas con un cuerpo. Y cuando el cuerpo deja de funcionar es porque dejaste de soñarlo, pero la mente puede soñar más cuerpos o puede despertar. Así que la decisión, como dice el curso de milagros, no es entre soñar más cuerpos, soñar cuerpos mejores o peores, sino entre soñar y despertar. Es una decisión la que toma la mente. O sigo soñando o despierto. Pero no, o muero o vivo, sino más bien, sigo soñándome como si fuera un ser individual en otro cuerpo, o de una vez termino con el juego de los cuerpos y despierto a la identidad única
en el espíritu. Para ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué les parece? Profundo, esta clase. Quería preguntar lo de la reencarnación. ¿Se puedo? Sí, sí. Aló, ¿cómo ve el curso de milagro la reencarnación? ¿Cómo ve el curso de milagros la reencarnación? Bueno, hay una pregunta específica que viene en el manual para el maestro y de acuerdo a lo que dice el curso de milagros, la respuesta es imposible. Imposible. Si nunca hemos estado aquí, ¿cómo vamos a volver? Y si nunca has estado en un cuerpo, ¿Cómo vamos a volver? exacto. O sea, realmente nunca estás aquí y por lo tanto nunca vuelves. Es más, nunca viniste a este lugar. Realmente no. Imaginariamente parece que estás aquí, te vas, regresas, le das 2 vueltas a la cuadra y regresas y te sientas y te vas Es una imaginación. O sea, el tema de la reencarnación en un curso de milagros se plantea como una creencia, no como una evidencia. Tú puedes creer en la reencarnación, pero no es evidencia. Es tu propia creencia. Así como puedes creer que tal vez si te levantas con el pie izquierdo, las cosas te van a ir mal. Eso no es evidencia, eso es una creencia. Y el curso de milagros tampoco tiene una guerra contra tus creencias, solo te dice cuestiónalas. Y si una de estas creencias no te está ayudando para vivir en paz, pues no tienes por qué mantenerla. Pero si hay alguna que te lleva a la paz, pues la sigues manteniendo porque te está aportando algo. Pero si fuéramos estrictos con el tema de un curso de milagros, tendríamos que ser congruentes con que esto es una ilusión. No podría ser esto una ilusión y al mismo tiempo la reencarnación ser real, porque entonces hablaríamos de que el espíritu sí se puede encarnar, pero la carne es una ilusión. Entonces, ¿sería posible que el espíritu, que es real, se pueda poner en lo que es falso? Debido a que las ilusiones son irreales, son falsas. Lo real puede ser ilusorio, entonces ya no sería real, sería también ilusorio. Cuando empiezas a pensar un poquito en ese aspecto, dices, para que algo real se mantenga real, no puede ser algo diferente a lo real. Si el curso establece que un cuerpo, y así lo dice, un cuerpo es ilusión, ¿cómo sería posible que lo que no es ilusión estuviera dentro de la ilusión? Dentro. Sería imposible. O sería un absurdo. No tendría lógica, no tendría sentido. Y el curso de milagros se determina como un curso bastante congruente. No hay contradicción en sí. Pero en ocasiones no nos hemos dado cuenta la oportunidad que tenemos para reflexionar. Por eso es que el curso, para no contradecirse, tendría que decir que la reencarnación es imposible. Pero al mismo tiempo también te da la oportunidad para que si tú tienes esa creencia y te está ayudando a estar en paz, pues la puedas tener. Porque el curso no es un manual de prohibiciones. No se te prohíbe, solo se te invita a cuestionar para vivir en paz. Y hay muchos estudiantes. Para vivir en paz, pero con congruencia, como acabas de decir. Es que nosotros hemos buscado alguna parte que no concuerde, que no sea congruente, y hasta ahora no, todo es absolutamente, pues, perfecto. O sea, no sé cómo decirlo de otra manera. O sea, absolutamente el pensamiento es siempre el mismo, siempre. No se desvía por ningún lado. No tiene resquicios, no tiene huequitos. No sé cómo decirlo, pero me entendiste. Perdón, yo pregunto una cosa, pero si, como dice usted, si en un momento llega el espíritu y se despierta y dice no más ilusiones, no más todo eso, ese espíritu va y si lo tiene claro, ya él se va, es como a unirse al gran espíritu universal, al todo. Es que nunca estuvo fuera de allí.
Nunca estuvo fuera allí. No, pero cuando ya no quiso, pues empezar a seguir, a tener más ilusión. Porque él dijo, llega un momento que se despierta y dice, yo no quiero seguir teniendo más ilusiones. Entonces, cuando no tiene más ilusiones, es porque ya es consciente de que está desunido a donde nunca salió. Sí. Claro, aunque para el curso de milagros el espíritu no es el que sueña. El espíritu está despierto ahora. Pero entonces, ¿qué es lo que está imaginando, soñando? El curso de milagros le llama mente. Amén. Así que la pregunta más concreta sería, ¿qué pasa cuando la mente despierta? Cuando la mente despierta sabe que es espíritu que siempre ha estado despierto. No hay un gran espíritu, solo hay espíritu. No hay un pequeño espíritu, solo hay espíritu. Solo hay un espíritu, solo hay una mente. Eso es todo. Es el planteo de la unicidad en un curso de milagros. Es decir, lo único que existe es uno, nada más. Cuando tú ves 2, 3, 4, 5, 20,000, 80,000, ten por seguro que ahí hay una ilusión. Las ilusiones son múltiples y sabes que estás viendo una ilusión porque hay mucho de todo. Por ejemplo, cuando vas a un brunch dominical, seguramente estás viendo una ilusión porque ves ahí comida de todo tipo. En el caso de la unicidad, solamente hay uno, un espíritu con una mente, con un creador, con una realidad. Uno. Así que la mente despierta cuando deja de jugar al brunch dominical. Cuando la mente ya dice, me harté, ya no quiero seguir comiendo más de muchas cosas. Solo quiero una sola cosa. Ahora, tú lo puedes ver en tu experiencia. ¿Quieres una sola cosa o quieres 10? Yo quiero que esté bien mi familia, estar bien yo. Pero también quiero que esté bien mis amigos. Pero ya me acordé, también mis seguidores de Facebook, también quiero que estén bien. Entonces, ¿quieres una cosa o quieres muchas? La mente despierta cuando solamente tomas decisión por uno. No por uno individual, sino por un aspecto que se llama amor. Lo único que deseo es el amor, nada más. Ahí es cuando la mente despierta. Buen cierre, Mox. Gracias. Y bueno, ya son las 8:15. Entonces, quería darte las gracias. Voy a hacer un paneo aquí de todo el público otra vez aquí para que se despidan. Siempre bienvenido. Muchas gracias. Ya invitada para una segunda clase, ¿oíste? Claro. Ya tú tienes el link, Mox. Bienvenido siempre los martes. Este es un espacio abierto para ti y para todos. Entonces, siempre bienvenido. ¿Okay? Y pronto nos vemos aquí. Claro que sí, querida Iris, y a todos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de la invitación por este espacio, por haber compartido algunas cosas. Ojalá que sea de utilidad, pero ya sabemos que el curso de milagros tiene todavía muchas más cosas por profundizar. Pero bueno, me encantará también estar Para ahí. mí fue una clarificación de tantas cosas que tenía como bien enredaditas. Una profundidad del curso de milagros increíble. Pero no crea que mi mente quedó clara, quedó vuelta pan de bono, una mamor. Es tu primera clase. No, porque Pero para mí sí hubo mucha claridad. yo Mucho. no te cuenta, pero esta información es demasiado profunda. Seguimos. Gracias. Gracias, Yamil. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. Yamil, Elia, Esmeralda, gracias a todos. Les propongo algo antes de irnos. A ver. En este momento la forma de responder las preguntas fue de forma muy rápida y directa, pero si quieren en alguna otra sesión lo que podemos hacer es que les pongo las líneas específicas donde el curso de milagros dice esto, para que ustedes puedan estudiar con detalle. Es decir, en qué parte se habla de que la mente está soñando, en qué parte se habla de que la reencarnación
para que ustedes lo tengan. Entonces, en una sesión futura, si gustan, me preparo para tener el libro abierto y les doy las referencias para que lo puedan estudiar y entonces ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gratitud, Mont. Chao. Bye. Con todo. Bye bye. Gracias.